los ponentes. Bienvenido el maestro Héctor Martínez. Bienvenidos todos. Turno la palabra a la maestra Laura Solano Cerdán, quien dará unas palabras de bienvenida en nombre de la maestra Amelia Malillel Sánchez Guzmán, nuestra subdirectora de docencia de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Adelante, maestra Laura. Gracias, maestro. Buenos días a todas, a todos. Buenos días al doctor Héctor Martínez Guerrero, que atiende a esta convocatoria de parte de nuestra escuela y siempre tan dispuesto para participar, para apoyarnos. Es muy grato para mí darle la bienvenida a usted y a todos los que se encuentran el día de hoy para saber un poquito más, para acrecentar nuestro conocimiento con relación a esta asesoría, ¿sí?, de investigación cualitativa, que es una necesidad no solamente de la formación de nuestro estudiantado, sino también para nosotros como docentes que estamos en este campo de la investigación, que estamos construyendo estos documentos de titulación con nuestros estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida y espero, en verdad, y estoy totalmente convencida que los trabajos, la información que se realice el día de hoy va a ser muy rica para todos los que estamos el día de hoy presentes. Pues bienvenidos, bienvenidas y adelante con la organización. Gracias, maestra Laura. A continuación, el compañero maestro Irving Gaitán Simota hará la lectura del currículum del doctor Héctor Martínez, quien será nuestro ponente. Adelante, maestro Irving. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, nativo de Pánico, Veracruz, vecino de la ciudad de Jalapa, Veracruz, desde 1982, el doctor Héctor Martínez Guerrero. Cuento con diversas licenciaturas, de entre las que destacan su licenciatura en Educación Media, en la especialidad de Ciencias Sociales en la Normal Superior. También él es profesor de Educación Primaria en la Escuela Normal Miguel Hidalgo. Asimismo, tiene el grado de maestro en desarrollo de la educación básica por parte de la Universidad Iberoamericana y el grado de doctor en educación relacional y bioaprendizaje por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El doctor Héctor Martínez está certificado como evaluador de las competencias de candidatos con base en estándares de competencias del Sistema Nacional de Competencias del Conocer y como evaluador de desempeño personal con funciones de dirección y supervisión de educación básica por parte de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Con sus más de 33 años de servicio para la Secretaría de Educación de Veracruz, el doctor ha desempeñado actividades de administración, docencia, gestión escolar, asesoría técnico-pedagógica y dirección en educación básica, así como diversas comisiones en programas institucionales. Asimismo, el doctor ha tomado e impartido cursos de actualización, capacitación, inducción a la docencia, formación docente y elaborado materiales didácticos para alumnos y docentes de educación básica y media superior. El doctor formó parte del equipo técnico estatal de Dirección General de Educación Secundaria en Veracruz para el diseño del programa del estudio de la asignatura estatal Aprendiendo a Aprender en Veracruz, así como en la elaboración de la guía didáctica y libro de texto. El doctor Héctor también es coautor de diversos libros, dentro de los que destacan el libro de texto para primer grado de secundaria, Aprendiendo a Aprender en Veracruz, o el libro Herramientas para el Profesor, de la editorial Santillana, ambos. El doctor es coautor del libro de texto Ética y Valores, 1 para Telebachillerato de la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz, y actualmente se desempeña como director de telesecundaria y como catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Eurohispanoamericana de Jalapa, Veracruz. Enhorabuena, es un honor contar con su presencia, doctor. Muchas gracias, maestro Irving.
Pues bueno, damos por comenzada la asesoría y estamos listos para la participación del doctor Héctor Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Nancy y este equipo de colaboradores. La verdad es que es una satisfacción personal el que se me brinde este espacio académico para compartir tanto con ustedes como con los alumnos algunas experiencias educativas en torno a la investigación científica, particularmente desde la perspectiva cualitativa, em, porque como dijo la maestra Laura, si hay necesidad de desarrollar investigación, es justamente en el campo de la educación. Si hay necesidad de introducir a los futuros maestros en temáticas desde una perspectiva holística que no sea eminentemente cuantificada, es precisamente el enfoque de la investigación cualitativa. Agradezco infinitamente esta oportunidad para conversar con ustedes y charlar durante el espacio que me ha señalado, deseando que las experiencias que les comparte, por supuesto, desde mi propia visión, desde mi propia experiencia, sean de utilidad para los trabajos de investigación que los jóvenes están realizando. Estoy teniendo algunos problemas para la presentación desde mi propio equipo. No sé si la maestra Nancy o alguno de sus colaboradores me pudiera apoyar para evitar este conflicto que se me está presentando. Claro, doctor, con todo gusto. Si gusta, presento la pantalla. Si le parece bien, presento pantalla para que usted pueda hacer uso de la voz. Me sin parece muy problema. bien, me parece muy bien. Muy bien. Ahí está. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Nancy. Bueno, estimados alumnos, antes que inicie con mi charla, déjenme contarles algo. Igual que ustedes, soy normalista. Como normalista, creo firmemente que nuestra actividad profesional está llamada a generar el cambio en el futuro inmediato. Como normalista, creo que nuestra misión, sobre todo ahora en este contexto tan crítico de confinamiento social, nos ha permitido darnos cuenta de nuestras fortalezas, pero también de nuestras áreas de oportunidad. Y creo que la labor que realiza este proceso de iniciación en la docencia que pronto ustedes sabrán desarrollar luego de egresar de la Benemérita Normal Veracruzana, se verá fructificada precisamente al llevar a la práctica todo lo que sus maestros atinadamente han compartido a lo largo de estos años de experiencia formativa. Comparto con ustedes una misión, es una visión respecto de la importante labor que tienen los maestros de educación básica. Ustedes, repito, soy maestro de primaria y me siento hermanado con la profesión que ustedes han decidido cursar. ¿Podemos correr la imagen, maestra? Para entrar en materia, quiero dejar a ustedes algunos planteamientos que a lo largo de esta charla espero que pueda ir compartiendo y que si no lo hiciera, les pediría que al final, en el espacio de preguntas y respuestas, las retomen ustedes para que las pongamos en común y podamos abrir una conversación interesante e ir aclarando algunos puntos respecto de la investigación educativa.
¿Cuáles son algunas de las preguntas más recurrentes que tanto los asesores como los que van a desarrollar una tesis nos hacemos? Creo que la primera pregunta que nos formulamos es ¿por dónde empezar? Y por dónde empezar tiene muchas aristas. Veremos un poquito más adelante. Otra pregunta que también es muy frecuente está referido a ¿sobre qué problema? ¿Qué fenómeno? ¿Sobre qué tema desarrollar una investigación educativa? Una pregunta más, ¿desde qué enfoques o perspectivas de la investigación puedo desarrollar un estudio? ¿Cómo determino el alcance y el diseño de un estudio? ¿Qué escenarios, población y muestra? ¿Con qué instrumentos cuento? ¿Cuál es la clave para llevar a cabo el desarrollo del proceso metodológico, particularmente en los diseños cualitativos? Y creo que una que a todos nos inquieta, ¿cuáles son los principales problemas que en el desarrollo de la tesis me voy encontrando? Y no solo para identificar los problemas, sino para tener una respuesta tentativa en cuanto a cómo resolverlo. Y luego de estas preguntas, campo de problematización para lo que estaremos conversando, quisiera decirles, ¿podemos correr la imagen, maestra? Quisiera decirles que observan ustedes esta imagen, podrán advertir que si algo nos caracteriza a nosotros, los seres humanos, es el deseo de conocer. Es el deseo de hacer pesquisas, de averiguar. Y esta cualidad o característica fundamental de los seres humanos ha sido justamente que ha logrado que ahora nos encontremos en el punto del desarrollo científico y tecnológico, humanístico, social, cultural que vivimos. Desde nuestros antepasados, el deseo de explicarse ciertos fenómenos, de dar respuesta a ciertos problemas, lo llevó justamente a convertirse en un investigador innato. Y en este proceso de investigación se fue descubriendo a sí mismo, fue descubriendo al mundo. Entonces podríamos decir que la investigación nos es inherente y forma parte de nuestra humana evolución. Pero, ¿qué pasa cuando la investigación se considera un proceso de élites o un proceso de ciertos grupos? ¿Podemos correr la imagen, maestra? Cuando esto ocurre, entonces empiezan a generarse una serie de mitos. Muchos. Cuando nosotros hablamos de la investigación científica, el primer mito al que nos vamos a enfrentar es pensar o suponer que es un tema reservado solo para algunos cuantos, porque es difícil, es complicada. Es más, nos imaginamos a un señor vestido de blanco, con lentes, con gafas y con una bata ya de avanzada edad, probando instrumentos. Otro mito que existe en torno de la investigación es que no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Nada más falso que esta afirmación o este mito. Quiero preguntar a la maestra Laura, ¿cómo determinó la ropa que ella utilizó? ¿Qué me podría decir la maestra Laura? Bueno, pues consideré la ropa que me puse el día de hoy, el clima. Es una cómoda porque hoy tengo mi clase, tengo reuniones, entonces estar cómoda para estar mucho tiempo sentada y si me da calor, quitarme el saco y si tengo frío, me lo dejo. Así. Perfecto. Lo que la maestra
Laura nos ha compartido no es otra cosa más que un proceso de indagación que le permitió atender una situación particular o un problema. ¿Podemos cambiar la imagen, maestra? Entonces, esto nos lleva a la identificación de por lo menos dos tipos de conocimiento. Un conocimiento intuitivo, un conocimiento cotidiano, un conocimiento empírico, que parte de nuestro sentido común y que todos hacemos, que todos llevamos a cabo para vestirnos, para tomar alimentos, para atender una situación de tráfico en la carretera. Este conocimiento cotidiano que destila nuestras experiencias se caracteriza precisamente por no ser sistemático, por ser acrítico, por ser producto de nuestros sentidos, de aquello que de la misma indagación nos indica que podemos atender para resolverlo. Pero hay otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, que a diferencia del cotidiano, implica un saber con saber. Es decir, que nace en el lugar donde la experiencia y el conocimiento cotidiano ya no pueden resolver aquellos problemas de manera intuitiva y requiere necesariamente de un proceso metodológico que le dé cauce, que lo organice, que le permita avanzar y verificar lo que supone, ¿de acuerdo? Pero además, porque nos va a producir un nuevo conocimiento. ¿Corremos la imagen, maestra? Entonces, una más, maestra, para que aparezca la imagen completa. Gracias. Entonces, podríamos formular ya una primera afirmación respecto de lo que es investigar. Investigar procede de latín investigari, que significa hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios, hacer diligencias, averiguar o descubrir alguna cosa. También hemos dicho que hay dos conocimientos, el conocimiento cotidiano, de sentido común o intuitivo y el conocimiento científico. Pues justamente entre el conocimiento científico y la investigación científica vamos a encontrar el método. Y en este caso, el método científico. Cada uno de estos tres elementos, tanto el conocimiento científico que nos permite observar, descubrir, explicar y predecir un fenómeno a través de un proceso metodológico que se enuncia a través de variables, de hipótesis, de aplicación de instrumentos, nos va a favorecer en el desarrollo de una investigación científica, en donde vamos a precisar el tema, los problemas o el problema, las preguntas de investigación, los objetivos, la perspectiva teórica o el marco teórico, la metodología, y finalmente vamos a presentar resultados. De manera esquemática, podríamos presentar forma lineal, aunque esto es propio, el lineal es propio de un enfoque cuantitativo, que el proceso de la investigación científica siempre nos vamos a encontrar estos elementos. Elección del tema. ¿Sobre qué voy a investigar? Delimitación. ¿Cuándo y dónde? Planteamiento del problema. ¿Qué voy a investigar? Objetivos. ¿Para qué voy a investigar? Justificación. ¿Por qué voy a investigar? Marco teórico. ¿Qué se ha hecho o qué se ha dicho respecto del tema que voy a investigar? Metodología. ¿Cómo lo voy a hacer? Informe de resultados. ¿A quién se lo voy a presentar? Cuando una investigación sigue este proceso sistemático, entonces estamos hablando ya de la aplicación de el conocimiento científico y de la utilización del método científico para desarrollar investigación educativa. Y ya entrando en materia de la investigación científica, tradicionalmente existen en la literatura especializada
3 paradigmas, perspectivas o enfoques desde las cuales se puede abordar investigación científica. Pero, ¿qué entendemos por paradigma? Por paradigma podemos entender el conjunto de ideas, de creencias o de supuestos que comparte un grupo de personas o una comunidad científica respecto de una determinada área del saber. Thomas Kuhn es el primero en acuñar el concepto de paradigma en uno de los libros más famosos que ha existido, que se llama La Revolución Científica, ¿verdad? Y en materia de la investigación científica vamos a identificar 3 paradigmas. El paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo y justo en el entrecruzado de lo cuanti y de lo quali vamos a encontrar el paradigma o enfoque mixto. Todos intentan generar conocimiento, pero siguen caminos diversos y tienen intenciones distintas. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo es más estadístico, descriptivo, medible. El interés desde esta perspectiva es describir, medir y analizar las características externas generales y cuantificarlas a través de la comprobación o la verificación o la aceptación de una hipótesis. Y regularmente los resultados de una investigación cuantitativa se generalizan. En cambio, la investigación cualitativa tiene un propósito más restringido. No busca la generalización. Su estudio pretende acotar un aporte o la construcción del conocimiento en un caso o en un fenómeno o en un hecho. ¿Por qué? Porque el interés de no es medir, no es describir. El interés de la investigación cualitativa es más bien interpretativa. Busca comprender, busca interpretar, busca inferir, busca captar significados desde las propias voces de los participantes. De ahí que por eso los resultados de una investigación cualitativa no puedan generalizarse y más bien están en función exclusivamente del fenómeno o del estudio del caso sobre el cual versó el desarrollo de la investigación. Y el enfoque mixto, el paradigma mixto, es un entrecruzado entre lo quali. Podríamos decir que mientras en lo quanti se describe, se mide, se analiza y se cuantifica, y en la quali se describe, explica e interpreta, en el mixto hay una combinación entre la descripción, la medición, el análisis, la explicación y la interpretación. ¿Qué otra cosa podríamos decir respecto de la investigación científica y los paradigmas que estamos comentando? Que ambos siguen caminos diversos, que el proceso metodológico que sigue uno y otro son distintos y por lo tanto, investigador que pretende desarrollar un proceso cuantitativo deberá de seguir una secuencia lógica, organizada, en la que no es posible saltar pasos de una etapa o de un momento a otro momento. En una investigación cuantitativa se plantea un problema. Una vez que se ha planteado el problema, se hace una revisión exhaustiva de la literatura y en función de la revisión de la literatura se construye la perspectiva teórica o el marco teórico, ¿verdad? Una vez que se ha construido el marco teórico, se determina el alcance, el tipo de investigación que puede ser descriptiva, explicativa, exploratoria o correlacional. Se elabora hipótesis o la respuesta a la pregunta de investigación. Se definen las variables que intentarán medirse, ya sea de manera individual o de forma correlacional. Se determinará el diseño de la investigación, que en el caso de la investigación es
más restringida porque solo comprende dos tipos de diseño, que es la investigación experimental y la investigación no experimental. Se define la muestra, se determinan los instrumentos con los cuales se va a recoger información regularmente. En el caso de la investigación cuantitativa, es la encuesta o el cuestionario, aunque pueden aplicarse otros instrumentos. Luego de ello se analizan los datos a través de los beneficios justamente de la tecnología, utilizando programas computacionales como CPSS, se elabora el reporte de resultados y se presenta finalmente el informe de la investigación. Quiero que por favor observen, no pierdan de vista el proceso sistemático que se desarrolla en una investigación cuantitativa para que ahora sí la podamos comparar con lo que ocurre en una investigación cualitativa. ¿Qué pasa con una investigación cualitativa? Igual, nace una idea que vamos afinando y que vamos describiendo en nuestro planteamiento. Pero a diferencia del proceso cuantitativo, observen ustedes, una vez que hemos planteado lo que el problema, hacemos una primera inmersión al campo de estudio, o al contexto, o al lugar en donde sucede el fenómeno, el hecho o el acontecimiento que nos interesa investigar. Y empezamos a recoger datos. Vamos a observar cómo interactúan los sujetos en ese escenario. Empezamos a buscar informantes claves que nos proporcionen la primera información y vamos registrando y tomando notas en un diario de campo. Y con estas notas que vamos registrando y tomando nota, revisamos nuestro planteamiento del problema y determinamos que hay necesidad de hacer adecuaciones a la idea original con la cual inicié, o si voy en el camino que considero adecuado luego de hacer esa primera inmersión inicial en el campo. Luego hago una inmersión profunda, determinando ya a mi muestra y eligiendo quiénes serán justamente las personas que formarán parte de mi universo y de la muestra de estudio de acuerdo con el problema que estoy investigando. Determino el diseño de estudio, ¿de acuerdo? En el campo de los diseños de la investigación cualitativa, el universo es un poquito más amplio, porque mientras en la investigación cuantitativa solo nos brinda dos posibilidades, en el campo del diseño cualitativo es más abundante. Tenemos la etnografía, la fenomenología, las biografías o narrativas de vida, la investigación-acción, la teoría fundamentada, los estudios de caso, entre otros. Entonces, como podemos observar, hay algunas diferencias en cuanto a los diseños que pueden desarrollarse desde la investigación cuantitativa y con la investigación cualitativa. Una vez que hemos determinado el diseño de nuestro estudio cualitativo, ya estamos en posibilidades de afinar nuestra muestra, hacemos ajustes, hacemos precisiones, seguimos en nuestra tarea de recoger más datos, de hacer una segunda inmersión al escenario, de definir con esta información que vamos recogiendo unidades de análisis, que justamente son las que nos van a proveer de información para ir articulando u organizando mi perspectiva teórica o marco teórico. Igual que la investigación cuantitativa, también el análisis de datos puede hacerse a través de sistemas informáticos, de programas informáticos que existen en la red. Algunos son gratuitos, otros hay que comprar los programas que nos ayudan en este proceso de decodificación de la información. Luego desarrollamos el proceso de interpretación de resultados, elaboramos el reporte y lo presentamos según el destinatario final. ¿Qué significan las flechitas, Diana? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado que tienen para ti las fichitas, Diana?
Las flechas que Pues salen del centro hacia todas las etapas. es el entrerramado que precisamente discerna el camino a seguir. Es decir, tenemos que partir de algo para después delinear hacia dónde vamos a apuntar o hacia dónde vamos a apuntalar. Y considero que estas nos llevan a darle un sentido a lo que estamos haciendo. Gracias, Diana. En efecto, Chiquitas nos indican que la investigación cualitativa es recursiva, es holística, es decir, no es una ruta predeterminada, cerrada, sino al contrario, es flexible en tanto podemos ir y podemos regresar continuamente para ajustar nuestro planteamiento del problema, para determinar si hay necesidad de hacer una inmersión más al campo de estudio y recoger información hasta que lleguemos a la saturación y digamos hasta aquí es suficiente. Afinar el diseño de la investigación, afinar nuestra muestra, generar categorías de análisis en la construcción de nuestro marco teórico o perspectiva teórica. Eso significan las flechitas, que a diferencia de la cuanti, en donde es cerrado el proceso, aquí estamos hablando de un proceso abierto. Ok. ¿Y qué pasa con los procesos mixtos? Los procesos mixtos, o también llamados multimodales, igual que en la investigación cuantitativa e igual que la investigación cualitativa, también tiene una serie de diseños. Fíjense, y eso se los digo porque he tenido la fortuna de revisar muchos trabajos a nivel posgrado. Y a veces pensamos que lo mixto se da solo porque incorporamos en un trabajo datos cuantitativos y datos cualitativos, sin considerar o sin tomar que las investigaciones mixtas también tienen diseños y que en el momento de desarrollar el aparato metodológico es importante que yo como investigador tenga claro en qué diseño de la investigación mixta me estoy moviendo. Porque la simple presentación de datos duros, es decir, de datos cuantificables e interpretaciones o inferencias de datos cualitativos no determina el que estemos desarrollando una investigación mixta o multimodal. Dentro de los procesos mixtos hay diseños como diseños en paralelo, diseños concurrentes, de una sola línea. En fin, tiene también diseños que especifican concretamente el camino metodológico que podemos recorrer para llevar una investigación de este tipo. Veamos la imagen, maestro. Ok. Marisol, hasta este punto de lo que has escuchado, que se he contado, ¿hay algo que llame tu atención, Marisol? Por ahí Bueno, la creo, maestra refiere que tiene problemas con su audio. ok, no hay Ahorita ningún problema. rectifico. Entonces, Marta Leticia, Hola, muy buenas tardes. Disculpe, es que apenas vengo incorporándome a la sesión, pero creo que es un tema muy importante ahorita lo que se está abordando, ¿no? Esta dinámica y esta relación en ideas y cómo organizar todo un proceso, ¿no? Pero sí, sin embargo, desafortunadamente apenas me vengo incorporando a la sesión. gracias, Disculpa. Marta. Alejandro, ¿algún comentario, Alejandro, de esto que les he compartido hasta este punto? Bueno, creo que no le atiné, ¿verdad?
No pasa nada. Avanzamos entonces. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué otra cosa es importante que tengamos en cuenta para los 3 paradigmas? Primero, que hay rasgos en común. Algunos de ellos, dice Hernández Sampieri, son, entre otros, que todos llevan a cabo procesos de observación y evaluación de fenómenos. Todos estudian y evalúan algo, los 3. Que los 3 parten de ideas o suposiciones derivados de un proceso de indagación o de observación. Los 3 revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o análisis que les genera la recogida de información. Y que los 3 proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas de las que parten. Ahora bien, pongamos la imagen. ¿Cómo se originan las investigaciones cualitativas o mixtas? Bueno, creo que ya lo hemos comentado. Nacen a partir de una idea. Y esta idea puede provenir de muchas fuentes, de las experiencias personales, de los materiales escritos, de los materiales audiovisuales, de las teorías que conocemos, de las conversaciones, de los antecedentes, de una película, de un café, en fin. Las fuentes para generar ideas, para desarrollar una investigación de cualquiera desde las 3 perspectivas es muy amplia. ¿Por qué? Porque en el fondo todo problema, todo estudio, toda investigación surge precisamente por la curiosidad, el interés de atender o resolver algo. La perspectiva desde la cual la podamos abordar es lo que establece la diferencia entre lo objetivo que puede ser mi estudio, en este caso me ubicaría en lo cuantitativo, lo subjetivo, en este caso me ubicaría en lo cualitativo, o en lo intersubjetivo, en donde me colocaría desde la perspectiva mixta. Ahora bien, Sampieri, podemos correr la imagen, maestra, nos dice que hay muchos motores que nos pueden generar ideas. La inspiración, como pueden ser los intereses particulares o personales del investigador. La oportunidad porque tengo facilidad o tengo dominio del tema. La conceptualización porque pretendo profundizar en ser experto. La necesidad de resolver una problemática en particular que me inquieta que esté ocurriendo cierta circunstancia o cierta situación en un determinado lugar. O la necesidad de cubrir huecos del conocimiento porque siento que no hay una teoría que explique precisamente lo que yo estoy investigando. Y sin embargo, a pesar de que existen muchos motores de búsqueda, frecuentemente los alumnos nos preguntan, maestro, recomiéndeme un tema, porque no tengo tema para desarrollar mi investigación. Y en el campo educativo es justamente, nosotros creo que tenemos un abanico enorme, pero enorme de posibilidades de temas de investigación. Por ejemplo, Marisol, ideas de temas de investigación. Sí, maestro, claro que sí. Una disculpa hace ratito, es que estoy atendiendo unos asuntos también académicos, entonces estamos aquí en las dos. Pero pues temas bastantes, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con el ámbito educativo. Eh, Creo que al tener el plan de estudios desde el pensamiento matemático, la lectura y la escritura, desde el conocimiento del mundo natural y social, o sea, esto en planes de educación básica, ¿no? Por ejemplo, ya ni se diga en educación superior, el rezago escolar, la deserción, prácticamente pues de todo se podría sacar un tema y un estudio de investigación, hasta desde que por qué las hormigas caminan en línea, ¿no? Una tras otra, inclusive podría ser hasta un tema de curiosidad para alguien que desde el área de biología pueda aterrizar en ello, se me ocurre. Gracias, muchas gracias, Marisol. Desde el momento
Mismo que llegamos a nuestra escuela, nos preguntamos, ¿funcionará la planeación que hice? ¿Estarán motivados mis niños? ¿Por qué el director llegó con cara de enojado? ¿Por qué tal niño está triste? En fin, hay cualquier cantidad de temas de investigación en el ámbito educativo que pueden ser objeto de una investigación. Ahora sí, maestra Nancy, ¿podemos correr la imagen? Gregorio Rodríguez dice que la investigación cualitativa podemos organizarla en 4 momentos. Un momento de trabajo de gabinete o preparatorio, en donde se desarrolla propiamente, es una etapa reflexiva y de diseño, porque es cuando hacemos el planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación y viabilidad, limitaciones de nuestro estudio, supuesto teórico en el caso de supuesto, en fin. Y el segundo momento, que es la inmersión que hacemos al escenario donde ocurre el fenómeno, para empezar a recabar y empezar a interpretar o a tratar de comprender el significado de esos datos que vamos recogiendo. Es un trabajo eminente, exploratorio y explicativo. Una fase analítica en donde vamos a reducir o a sistematizar la información que hemos recogido y que nos permitirá construir unidades de análisis y categorías para decodificar la información y poder hacer una comprensión o captar el significado de esa información que nuestros propios participantes nos han narrado o nos han descrito. Y la parte informativa que tiene que ver con la elaboración del informe, cumpliendo una serie de condiciones de acuerdo con lo que determina la institución para quien se desarrolla la investigación. Corremos la imagen, maestra. Bueno, entrado ya en materia específicamente de la investigación, el primer trabajo al que hace alusión Gregorio Rodríguez, que es el trabajo de reflexión, implica, por supuesto, plantear el problema. Y en el planteamiento del problema se considera el propósito, los objetivos, las preguntas, la justificación y viabilidad, la exploración de las deficiencias en el conocimiento, si es que lo hubiera, o la definición inicial del ambiente o contexto en el que vamos a trabajar. Una vez que hemos hecho el planteamiento inicial del problema, proponemos una muestra inicial tentativa que iremos ajustando de acuerdo con las necesidades que nos dicta la propia investigación. Definir quiénes serán los casos, las unidades o los participantes, definir conceptos y o variables en el caso de que determinemos el surgimiento de variables, aunque rara vez en una investigación cualitativa nos vamos a encontrar variables, a lo mejor algunos conceptos importantes, pero no necesariamente variables, y decir en qué lugares se recolectarán los primeros datos. Ingresamos al ambiente, exploramos el contexto, consideramos la conveniencia y la accesibilidad que podemos tener en ese escenario, porque igual la autoridad educativa de ese contexto o de esa escuela, del lugar en donde se va a llevar a cabo el estudio, no da facilidades para que pueda hacer una inmersión al contexto y obtener información, y entonces tendré que buscar o bien otro contexto o en su defecto desde la cual puedo obtener la información. Todo esto auxiliándonos de anotaciones de campo, de bitácoras, de mapas, de entrevistas, de grupos locales, que son herramientas que regularmente se utilizan en la investigación cualitativa. Ello nos permite elaborar un supuesto teórico o una hipótesis que, a diferencia de la cuantitativa, se genera en el momento mismo del planteamiento del problema. Está en la investigación cualitativa, va surgiendo dependiendo de la información que obtenemos. Como puede aparecer la hipótesis, también puede que no exista una hipótesis.
no sea comprobar o verificar algo en particular. La intención de la investigación cualitativa es otra. ¿Corremos la imagen, maestra? Algunas sugerencias para plantear el problema de investigación desde la perspectiva cuantitativa. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, ni correlacional, ni descriptivo, exploratorio. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio, las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, descubrir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, evaluar, analizar el significado. Observen entonces cómo los verbos operativos o los verbos activos que se utilizan en una investigación cualitativa difieren de la utilización de los verbos que se utilizan en una investigación cuantitativa. Emplear un lenguaje neutral, impersonal, no direccionado. Evitar adjetivos calificativos, porque es muy común que a veces los mismos temas hay enunciados que propicien un sesgo en el entendimiento, la comprensión del tema. Por ejemplo, los casos exitosos de alumnos destacados en la Universidad Veracruzana. Exitosos es un adjetivo calificativo que sesga la idea, porque ¿qué pasaría si en el desarrollo del estudio encuentro que no fueron exitosos? Entonces hay que cuidar, evitar adjetivos calificativos, ¿no? O por ejemplo, los resultados, el impacto positivo de la televisión en la escuela telesecundaria. Otra vez estamos sesgando la idea de nuestro tema, ¿verdad? Al utilizar un adjetivo calificativo. Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central. Denotar la estrategia de investigación. Es decir, ya desde ahí señalar hacia dónde nos vamos a mover. Nos vamos a mover en el campo de la etnografía, en el campo de la fenomenología, en el campo de la investigación-acción, en el campo de los estudios de caso, de las historias de vida o de la autobiografía. Si fuera la situación de que estuviéramos empleando el estudio de casos, determinar las unidades de muestra y de cuántos casos hablamos. Un caso puede ser una persona o puede ser un fenómeno. ¿De acuerdo? Identificar el lugar o el ambiente inicial en donde vamos a llevar a cabo el estudio. Y evitar verbos que sugieran una investigación cuantitativa, tales como determinar, probar, demostrar, medir, comparar, relacionar, clasificar. Porque si aprecian ustedes la diferencia entre los verbos que se sugieren para una investigación cualitativa respecto de los verbos que se utilizan en una cuanti, en la cual la idea es comprensión, entendimiento, captar significados, tanto que en la cualitativa es verificación, es determinación, es medición. ¿Corremos la imagen, maestra? Bueno, un ejemplo de un objetivo general en una investigación cualitativa sería comprender las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidas a una operación de riesgo. Otro ejemplo, profundizar en la vivencia de tales pacientes y su significado. Uno más, entender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. Preguntas de investigación. ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de riesgo? ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? No podemos perder de vista que
el tema, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación y los objetivos deben de ir exactamente en el mismo sentido. El planteamiento del problema entre una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa es distinta, porque el propósito es diferente. ¿Enviamos la imagen, maestra? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya planteamos el problema, una vez que ya tenemos claro cuál es nuestro enfoque, una vez que tenemos ya el contexto y el lugar en donde vamos a desarrollar el estudio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una inmersión. Vamos a hacer una primer visita al campo. Y en esa visita al campo vamos a elegir informantes claves. Por ejemplo, llego a una escuela en donde me interesa entender o comprender cómo son las relaciones entre los padres de familia y los maestros de esa escuela. Entonces llego a la escuela, observo quiénes asisten primero, quiénes llegan primero, y me doy cuenta que la primera que llega es la señora que hace el aseo, la señora de la tienda escolar, o la señora del desayunador, y veo qué hace, cuál es su rutina, con quién platica, con quién conversa. Luego observo que van llegando los niños y los maestros. Voy observando la dinámica de la escuela, esa primera inmersión inicial. Y a partir de esa primera inmersión, voy tratando de encontrar quiénes podrían ser mis informantes claves. Es decir, quiénes podrían ser las personas que me van a dar una primera visión de lo que ocurre en esa escuela. Esa es la primera, digamos que esa es la parte primaria de la inmersión que realizamos al campo, que nos permite registrar, tomar nota e ir tratando de captar o de entendiendo el fenómeno que me interesa estudiar y que me permite más adelante, por supuesto, configurar la muestra final y elegir, porque aquí la muestra es de carácter no probabilístico, y elegir quiénes serán las personas con las que directamente voy a trabajar. ¿Veamos la imagen, maestra? Entonces, luego del planteamiento del problema que sigue, inmersión inicial al campo de la investigación para explorar el contexto, estimar el tiempo de inmersión inicial para recoger información, realizar una breve caracterización del contexto, establecer informantes claves, negociar con ellos, que a lo mejor no están muy dispuestos a brindarme la información que necesito, realizar los primeros registros de campo, elaborar una historia del lugar, demostrar interés por los integrantes respetando sus costumbres, sus rutinas, su tiempo, sus actividades, estar abierto a todo tipo de opiniones sin hacer prevalecer la mía. Y con todo lo anterior, afinar y replantear mi problema para ver si lo que hice en este proceso analítico es congruente con la primera información que me proporciona el campo en el escenario real donde voy a llevar a cabo la investigación. Luego desarrollo una inversión profunda o total del contexto de investigación para decidir mis actores participantes, para observar lo que ocurre en el contexto ya con los participantes forman parte de la muestra de mi investigación, comenzar a adquirir el punto de vista interno de estos sujetos, recabar más datos sobre los conceptos, lenguajes, expresiones, historias, relaciones, detectar relaciones y procesos sociales en el ambiente, elaborar las primeras descripciones de ese contexto y reflexionar sobre mi papel, porque evidentemente yo como investigador me integro a ese ambiente o a ese. Veamos la imagen, maestra. Una más, maestra, por favor. Una pregunta que regularmente se nos hace es, ¿de qué tamaño debe ser una muestra en una investigación cualitativa? Y Sampieri dice, en el caso de los estudios etnográficos, una comunidad o grupo cultural de 35 y 50 casos.
una etnografía básica, 12 participantes. Un estudio fenomenológico, 10 casos. Un diseño de teoría fundamentada de 20 a 30 casos. Historia de vida familiar, toda la familia o cada miembro puede ser un caso. Una narrativa o biografía o historia de vida, el sujeto de estudio, si es que vive, porque puede ser también una autobiografía de alguien que ha fallecido, y el mayor número de personas vinculadas a ese sujeto, ¿verdad? Estudio de casos de 6 a 10, son en profundidad de 3 a 5. Y los grupos de enfoque de 7 a 10 casos por grupo. Una aproximación que nos hace Hernández Sampieri sobre el tamaño de la muestra. ¿Ponemos la imagen? Una más, maestra. Una más, por favor. Una más. Nos colocamos en los diseños. Ahí. Bueno, ahora hablemos un poquito de los diseños porque seguramente ustedes tendrán interés en quizás establecer cuál es la diferencia entre un diseño y otro, o aclarar alguna duda, o en su defecto confirmar lo que ustedes ya saben respecto de los diseños cualitativos. Decíamos que en el caso de la investigación cualitativa, esta es multidiseños y no es tan limitada como la cuántica, porque aquí contamos con diseños como la teoría fundamental, los diseños fenomenológicos, los diseños etnográficos, los diseños narrativos y los diseños de investigación. Acción. ¿En qué consiste cada uno de estos diseños? Veamos enseguida. Adelante, maestra. Bueno, de entrada diremos que los diseños de investigación cualitativa son de orden explicativo, orientados a estructuras teóricas, utilizan información descriptiva y no cuantificada. Se utiliza en el estudio de pequeños grupos como comunidades, escuelas, salones de clase, etc. Su diseño es flexible, holístico, para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio. La cambiamos, veamos en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué es un estudio con diseño etnográfico? Los diseños etnográficos pretenden explorar y examinar culturas, grupos sociales, etnias, costumbres, lenguajes. El investigador se convierte en el principal instrumento para la recogida de información a través de los registros o las notas de campo que va tomando de esa comunidad que pretende estudiar. Los estudios etnográficos buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Pongamos un ejemplo, un estudio etnográfico sobre el significado de Chantolo, en la región huasteca del norte de Veracruz. Ese es un estudio etnográfico para conocer la simbología que tiene esta tradición o esta costumbre en el norte de nuestro estado. Constituye, por lo tanto, la descripción y análisis de una localidad, de un barrio, de una fábrica, de una práctica social, de una institución u otro tipo de campo, sin perjuicio de la aplicación de otros métodos y técnicas de recolección. Su meta, ojo, su meta es captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones, las intenciones y las expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones. Aquí, el etnógrafo lo que hace es reproducir lo que el participante le narra, le cuenta, para tratar de comprender lo que le significa a esa persona aquello que le está describiendo, aquello que le está narrando. En el caso de los estudios fenomenológicos o de diseño fenomenológico, y Althusser, que es el padre de la fenomenología, nos dice que la fenomenología
es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. El propósito es explorar, describir y comprender lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias en un determinado fenómeno. Por lo tanto, se enfocan las experiencias individuales subjetivas de los participantes. Pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, ira, dolor, felicidad, determinación, tranquilidad. Imaginemos un estudio en donde nos interesa conocer el sentido que tiene la vida para quien perdió a un familiar derivado del COVID-19. Trataríamos de comprender lo que esa experiencia le significó a esa persona que perdió un familiar y que por supuesto es muy probable que le haya dado un giro al sentido que tiene la vida para él y para toda su familia. Imaginemos un estudio fenomenológico en donde el maestro tiene interés en conocer o en comprender cómo han vivido nuestros niños el tema de la salud emocional derivado del confinamiento social. Imaginemos un estudio fenomenológico en donde los maestros nos narran o nos describen lo que ha significado cambiar su metodología de trabajo para ahora desarrollar su proceso a través de un ordenador. Es decir, la fenomenología puede abarcar muchos campos o aspectos del quehacer cotidiano que nosotros desarrollamos, siempre y cuando no perdamos de vista que el investigador, desde el diseño fenomenológico, su interés fundamental no es hacer interpretaciones, no es hacer inferencias. La tarea del investigador es captar, comprender, interpretar lo que le significa ese hecho, ese fenómeno, a los que son parte de nuestra muestra en esa. Cambiamos la imagen, maestra. Una más, maestra, por favor. Bueno, la teoría fundamental es otro diseño. Esta a la vez es diseño, es producto. En este tipo de diseño, el investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción, interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. La teoría fundamentada pretende hacer una aportación en la construcción del conocimiento, generando una nueva teoría, producto de un fenómeno próximo o cercano que a él le ha llamado la atención y que ha estudiado en profundidad. Otro tipo de diseño es la investigación. Creo que todos ustedes conocen cuál es el recorrido metodológico de la investigación. Yo solo me centraré en los aspectos fundamentales respecto de este tipo de diseño. Su propósito se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Entonces, la investigación-acción es un proceso, pero al mismo tiempo es un proceso porque mientras el investigador se involucra en el contexto, en el escenario, en donde está estudiando cierto fenómeno, analiza la información que obtiene, trata de interpretarla y toma decisiones para modificarla, para desarrollar un plan de intervención que contribuya a mejorar, a resolver aquella situación que ha observado que ocurre en ese contexto determinado. Por eso se dice que la investigación-acción puede ser técnico-científica, puede ser liberativa o puede ser emancipadora, ¿verdad? Y que puede abordarse como un producto, perdón, como una práctica
o bien también de forma participativa. Propicia, por tanto, el cambio social para transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. En este diseño, los miembros del grupo, organización o comunidad fungen como co-investigadores. El maestro pasa a formar parte incluso del problema, del contexto en donde ocurre el problema. Se siente parte de ese. ¿Veamos la imagen, maestra? Una más, maestra. Los diseños narrativos o historias de vida pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos de manera cronológica. Valdría la pena recuperar para nuestra memoria histórica en las escuelas en donde trabajamos la visión educativa, social, comunitaria de algún personaje ilustre en nuestra escuela o de la comunidad, porque es una aportación importante o contribución importante a la comunidad. Los diseños narrativos, las historias de vida, tienen esa finalidad. Tratar de rescatar lo valioso, lo trascendental que ha logrado colocar en una situación diferente a una institución, a una comunidad, y que se quiere compartir, ser público. Y el investigador trata a partir, si la persona aún vive, de que le cuenten la historia de manera directa. Y si no vive, a través de los familiares, de quienes lo conocieron, o de aquellas personas que tengan referencias no solamente de su vida, sino también de su legado, escritos, libros, artefactos, en fin. En eso se ubican los diseños narrativos. Y finalmente los estudios de casos, que también ustedes han trabajado, porque también es una metodología o una estrategia que nosotros llevamos a cabo en el aula, son estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis, desarrollar alguna teoría. Un estudio de caso podría ser, por ejemplo, el significado que tiene la vacunación en los adultos mayores o en los chicos que cursan la licenciatura, por ejemplo, ¿no? Identificar una muestra de alumnos que han sido vacunados y explorar en ellos qué les ha representado formar parte del uso de la vacunación como perspectiva de vida. Ese podría ser un caso. ¿De acuerdo? Entonces, los estudios de caso regularmente son la antesala para estudios de mayor profundidad. Digamos que los estudios de caso nos proporcionan información básica que nos va a permitir quizás escribir el resultado de ese estudio en una investigación más amplia que a mí me interese realizar o llevar a cabo. Por eso es útil para obtener información importante para plantear investigaciones más amplias y por lo tanto sus resultados son difíciles de generalizar. ¿Corremos la imagen, maestra? Bueno, finalmente, o casi para concluir mi participación, una vez que ya hemos concluido nuestra investigación, viene la presentación de los resultados. La presentación de los resultados tiene que ver con el ámbito donde la vamos a presentar. No es lo mismo presentarla en el ámbito académico, es decir, para una institución, para una universidad, para una normal, que en el ámbito no académico, porque me pidieron en mi trabajo que la hiciera, o porque la voy a publicar en una revista. Entonces, dependiendo del contexto de la presentación del reporte de los resultados, pues dependerá la estructura que se emita, ¿verdad? Pero evidentemente el reporte de resultados y la comunicación de resultados se facilita a través de utilizar herramientas para su elaboración como APA, como Chicago Style, y
aunque no hay una uniformidad, porque quienes son expertos en metodología de la investigación a veces nos presentan esquemas para la organización de los contenidos de la presentación de los resultados. Casi siempre el esquema es introducción, capítulo primero, marco teórico referencial o perspectiva teórica, capítulo tercero, metodología, conclusiones, propuestas, si es que hay alguna propuesta, y referencias bibliográficas y anexos. En algunos casos, algunas instituciones abren un apartado más que se conoce con el nombre de marco contextual. En otros casos, el marco contextual forma parte o es un elemento del marco metodológico. En algunos casos, el protocolo de investigación aparece como tal y no como capítulo o introducción. Son algunas variantes que van presentándose dependiendo de las normativas, por supuesto, de cada institución de educación superior. Pero en términos generales, la estructura está integrada por la portada, por el índice, por la tabla de contenidos, el resumen, abstract, el cuerpo del documento, las referencias bibliográficas, y los apéndices. Corremos la imagen, maestra. Algunos textos que me gustaría compartirles como detonadores para que consulten ustedes alguna situación que tengan relación con la investigación cualitativa son, entre otros, Balcázar N. Patricia, investigación cualitativa de Wine, Bel Judith, cómo hacer tu primer trabajo de investigación, de editorial Gedisa, Fidias Arias, el proyecto de investigación, Roberto Hernández Sampieri, metodología de la investigación, Katayama Roberto, introducción a la investigación cualitativa, Rodríguez Gregorio, metodología de la investigación cualitativa, Rodríguez David, metodología de la investigación, Rojas Soriano Raúl, investigación-acción en el aula, y Tamayo y Tamayo, el proyecto de investigación. Muchos de estos libros están en formato electrónico y ustedes con la referencia pueden descargarlo con suma facilidad. La idea, seguramente ustedes tendrán otras referencias, la idea, bueno, pues solamente ese marco de referencias, porque algunos autores son más prolijos en algunos apartados que en otros, y algunos otros, en lugar de ayudarnos en aclarar nuestra duda o lo que pretendemos resolver, nos confunden un poquito más. Entonces, la idea es una referencia al más amplio que nos ayude a disipar cualquier duda que se nos... Concluyo diciendo, la investigación cualitativa es un campo de acción extraordinario en el que todos los maestros deberíamos de involucrarnos, porque no solo nos permite atender nos permite comprender la dinámica de la escuela. Y si comprendemos la dinámica de la escuela, comprenderemos también a cada uno de sus sectores. Espero que esto que he conversado con ustedes les ayude en el proceso de asesoría que brindan, y a los alumnos les oriente de el diseño que vayan a asumir al interior de cada una de las tesis de investigación que van a llevar a cabo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, muy amable. Agradecemos su participación y continuamos entonces con este diálogo que es importante generar. Tenemos aquí la presencia de algunos estudiantes de cuarto grado de las licenciaturas en educación preescolar, en educación primaria e inclusión educativa. Sería interesante escucharles y bueno, que tengan la oportunidad con toda confianza de participar, ya sea en el chat o, si lo juzgan pertinente, activar también sus micrófonos para plantear las inquietudes directamente. Adelante.
Adelante, maestro Irving. Tiene la mano levantada. Muchas gracias, maestros. Doctor Héctor, bueno, primero, muchísimas gracias por toda la información, que es bastante pertinente. Y creo que sobre todo en este momento, en esta etapa de la formación académica de los chicos, que pues justamente están ya en la elaboración de su documento, creo que la información que usted nos ha compartido ha sido como muy minuciosa y muy específica, y creo que sí puede auxiliar bastante en un panorama bastante amplio sobre lo que los chicos pueden o no hacer en su proceso de investigación. Yo quisiera, doctor, si me permite, tengo dos dudas en particular. La primera tiene que ver sobre los estilos en lo que respecta específicamente en la redacción, cuando usted comentaba sobre la manera impersonal y los tipos de verbos en la redacción que tienen que ser. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención evitar los adjetivos calificativos. Yo recuerdo que en mi tesis de maestría justamente es algo que mi asesor me decía mucho, ¿no? O sea, evita, aunque tú sientas la necesidad de que para ti es importante o que es interesante, o como usted decía, exitoso, evítalo porque eso no habla bien de tu trabajo. Mi primera pregunta es, doctor, ¿hasta qué punto debemos evitar esos adjetivos? Es decir, de plano ocuparlos reduce la calidad del trabajo o si es permisible, ¿no? Hasta cierto punto ocupar los adjetivos calificativos en la redacción impersonal. Y mi segunda pregunta, doctor, le comparto que muchos chicos de cuarto año se han acercado, bueno, me han compartido, ¿no? Las dificultades que han tenido para la redacción y elaboración en este momento de su trabajo, ¿no? Y una de las dudas que más ellos tienen es, ¿qué factores, doctor, aparte del interés o la observación de un problema en particular, aparte de esto, qué factores pueden ayudar a determinar el tipo de investigación cualitativa a desarrollar? Es decir, he tenido chicos, doctor, que a veces me platican que les interesó, van a hacer un estudio etnográfico, pero después descubren, por ejemplo, que les gustaría tomar acción. Entonces dicen, no, mejor intervención acción. Pero después sus asesores les sugieren que es muy amplio, que mejor si tienen un caso en particular, mejor un estudio de casos. Entonces, conozco chicos de cuarto año que no avanzan en su trabajo porque están constantemente cambiando eso. Entonces, ¿qué le podía usted sugerir a los chicos de cuarto año? Gracias, maestro Irving. Voy a tratar de ser muy breve en las tres preguntas que me formula. Respecto de el modo personal de redactar, casi todos los expertos en metodología de la investigación sugieren que una tesis debe de desarrollarse de forma impersonal, es decir, en tercera persona. Sin embargo, hay una controversia ahí en cuanto a la asunción de la posición personal al hablar en tercera persona. Y yo en ese caso lo que recomiendo, lo que sugiero es que no se la compliquen y hagan caso de las disposiciones normativas que tienen las instituciones. Y la normal dice que es en primera persona, es en primera persona. Y la normal dice que es impersonal, que es tercera persona, pues adelante, no hay problema. Entonces, mi sugerencia es esa. Traten de atender las indicaciones que establece la propia institución. Respecto de lo segundo, en cuanto a la determinación del diseño, Irving, yo creo que tú como asesor lo que debes sugerirle a tus alumnos es que no pierdan de vista el propósito. El propósito es el que va a determinar el diseño. Y no caigamos, a mí me ha ocurrido, no caigamos en terminar tratando de atender las observaciones de mi maestro de metodología, las observaciones de mi lector, las observaciones que me hace mi tutor y las observaciones que me hace mi asesor, porque entonces al final de cuentas voy a terminar haciendo un pegote que no va a tener sentido ni forma. Y yo digo, Irving, trata de orientar a tus alumnos en el sentido de que sean muy congruentes con el propósito que tienen en mente desarrollar para lograr su
Y la definición del estilo se los va a dar la misma información que van recogiendo. Lo que les va a permitir en el transcurso del desarrollo de su estudio verificar si en efecto se trata de un estudio etnográfico, se trata de un estudio fenomenológico, si se trata de una investigación-acción, porque evidentemente, aunque todos siguen digamos que un mismo patrón organizativo o una misma ruta de trabajo en general como perspectiva cualitativa, hay pequeños detalles que son propios de cada uno de estos diseños, ¿no? Por ejemplo, en la investigación-acción hay que intervenir. Y si el tiempo al alumno no le da para intervenir, pues entonces más bien sería un estudio fenomenológico. Tal vez sea un estudio de caso, ¿de acuerdo? Entonces, que no pierda de vista el propósito. Y por último, Irving, en cuanto a cuidar los adjetivos calificativos, mi sugerencia es siempre hay que cuidarlos, no sesgamos un estudio. Imagínate en este tema, la evaluación de la calidad educativa en la escuela normal benemérita Enrique C. Rebsamen. ¿Hay sesgo o no hay sesgo, Irwin? La evaluación de la calidad educativa en la escuela normal. Hay un sesgo. La evaluación de la calidad, la evaluación de la educación o de un componente, de una variable. En la medida de lo posible hay que tratar de evitar que existan sesgos, haya orientaciones hacia llevar a nuestros lectores hacia un determinado propósito, porque no sabemos si finalmente ese propósito se vaya a cumplir. ¿Qué tal si no, verdad? Gracias, Irving. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Martínez. Tenemos algunas preguntas de los estudiantes, preguntas y comentarios. Beth Holguín, muy responsable, por cierto, esta chica, dice: solo agradecer el tiempo brindado para este espacio y por compartirnos su conocimiento, el cual sin duda alguna será sustancial para preparar nuestro documento con bases sólidas. Muchas gracias. El comentario de Betsa. Dianitzel Morales, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta información. Me gustaría saber cuáles serían las técnicas e instrumentos en este paradigma. Gracias, Narciso. Sí, supongo que se refiere a los instrumentos. Regularmente en una investigación cualitativa, los principales instrumentos o herramientas para recoger información son la entrevista en profundidad o en semiprofundidad, los grupos focales, el diario de campo, la bitácora o incluso las videograbaciones. Aunque también pueden formar parte como herramientas para recoger información. Por ejemplo, les contaba el caso de las narrativas o de las autobiografías, los artefactos, los libros, algún instrumento o algún utensilio que haya sido propiedad de la persona que se va a autobiograficar. Pero regularmente hay que tener cuidado en no aplicar una encuesta o un cuestionario, porque regularmente la encuesta, el cuestionario es un instrumento que se utiliza con mayor frecuencia en una investigación cuantitativa. Y otro detalle importante, Narciso, para la alumna que te preguntó, es que debo de tener muy claro que no es suficiente un instrumento. Yo siempre le digo a mis alumnos que por lo menos deben de existir, por lo menos desde mi propia experiencia, deben de existir por lo menos 3 instrumentos. Eso me permite a mí triangular información y verificar que en efecto la comprensión o el entendimiento que estoy teniendo del fenómeno de estudio tiene consistencia y validez. Gracias, doctor. Arisbet. Hola, Arisbet. Pregunta: hola, buenas tardes. Disculpe, tengo una duda.
En mi caso, pretendo hacer un estudio para mi documento de titulación con la finalidad de identificar las principales causas del síndrome de burnout en los profesores de educación primaria. Consideraba conveniente el uso de un diseño fenomenológico con un método analítico. Sin embargo, no tengo claro si sea el más conveniente. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Creo que esto va a ayudar a uno que otro estudiante también por ello, ¿no? Adelante, doctor. Sí, gracias. Sí me parece conveniente el diseño. Creo que aquí el problema nada más es la identificación o la verificación de que cuenta con la muestra, es decir, de que tiene el número de casos con este síndrome para que pueda desarrollar su estudio, pero sí creo que se trata de un estudio fenomenológico. Buenas noticias, Arisbet. Luego Ana Pao. Hola, Ana Pao. Muchas gracias por la información, dice. Me ayudó mucho a definir más mis ideas y sobre todo a confiar más en lo que quiero investigar. Sin duda me ayudó mucho a aclarar algunas dudas que aún tenía. Ahí está, doctor, el comentario. Luego Neila Hernández. Buenas tardes, gracias por el tiempo brindado para compartir esta información, que sin duda alguna nos brinda herramientas para preparar nuestro documento. Luego, Itzel Martínez, buenas tardes. Para mi documento de titulación pretendo realizar investigación-acción para examinar las habilidades de pensamiento de los alumnos en mi grupo de práctica. Pero tengo una duda, la cual es: ¿cuántos momentos de intervención se realizan para aplicar los instrumentos? Hay un concepto en la investigación cualitativa que se llama saturación de datos. El concepto de saturación de datos significa que ha llegado el momento preciso de retirarlo del campo. Ya tenemos los elementos suficientes. Si yo voy y recojo información, es insuficiente, tengo que regresar. Si hago una segunda inmersión y a pesar de la segunda inmersión encuentro otras unidades de análisis, categorías que no había identificado en la primera, tendré que hacer una tercera inmersión. Pero llegará el momento en el que finalmente toda la información de las 3 o las 4 inmersiones que me permiten observar que ya se están repitiendo los patrones, se está repitiendo la información. Cuando se empieza a repetir la información, se van repitiendo las unidades de análisis o las categorías, entonces se dice que existe una saturación de datos. Es el momento de abandonar el campo, ya no seguir indagando. Gracias, doctor. Y bueno, obviamente también los tiempos y las autorizaciones, ¿no? Supongo que también jugarían en determinado momento algún papel, salvo su mejor opinión. Bien, Itzel agradece, dice: excelente, muchas gracias por su respuesta. Jóvenes, aprovechen, váyanse imaginando que pueden encontrarse en su investigación. Aprovechen al doctor Martínez. Adelante, alguien más que desee preguntar algo, alguna duda específica de su investigación, de su pregunta de investigación, de su planteamiento de objetivos, de su marco metodológico, elección de técnicas, instrumentos. Narciso, un ejemplo, un ejercicio con cualquiera de los alumnos, solo para verificar lo que les compartía en la información que les brindé hace un momentito. Cualquiera que nos leyera el tema de la investigación y van a ver qué es lo que va a ocurrir. Cualquiera que nos quiera leer el tema de su investigación. Adelante, jóvenes. ¿Alguien quiere compartir su tema de investigación? Jesús, ¿andas por allí?
María José, Joan, Betsa, Ana Pao. Bueno, Ana Pao creo que ya compartió por aquí. Yo, maestro. Diana, excelente. A ver, mi tema de investigación es la lúdica como apoyo al proceso de enseñanza y de aprendizaje en la educación básica. Es el título tentativo, pero aún no está bien definido. Gracias, Diana Itzel. Fíjense, les puedo hacer un van a ver lo que va a ocurrir. Les voy a decir cómo leo yo el tema. Yo leo el tema de la siguiente manera. Fíjense, se trata de un enfoque cuantitativo con diseño correlacional que puede desarrollarse desde, perdón, con un alcance correlacional y de diseño experimental. Ahora, yo quiero preguntarle a Diana, que creo que fue quien me compartió el tema. ¿Inferí bien o se ubica dentro de la perspectiva cualitativa? Porque si es entonces desde la perspectiva, yo no lo leo como un estudio cualitativo, lo leo como un estudio cuantitativo. De hecho, maestro, esa es una de mi duda porque en un principio sí estaba ubicado en el paradigma cuantitativo, pero poco a poco fui leyendo y me interesaba un poco más no solo generalizar porque es lo que pretende la investigación cuantitativa, pero al profundizarme más en que cada docente, dependiendo de su experiencia que ha tenido, puede ser un poco cualitativa al rescatar la información de manera precisa de cómo lo han vivido ellos. Pero ahora, y me ha llamado mucho la atención que sea un enfoque mixto, que no solamente me involucre la parte de tener los datos de manera particular, sino que saber cuántos lo aplican y el por qué lo aplican de esa manera. Entonces siento que por esa parte va mi investigación. Y en cuanto a la técnica, aún no estoy muy bien porque yo quiero aplicar la encuesta por medio de un cuestionario, pero como usted lo mencionaba, para tener como una correlación de los resultados a obtener, puedo hacer una triangulación, pero me tiene la incertidumbre si al querer realizar un grupo focal, logre yo obtener los participantes o la población necesaria para hacerla. Más que nada por la disposición también de los docentes en cuanto al tiempo que ellos tengan de trabajo de la escuela y aparte lo de su vida personal. Muchas gracias, Diana. Fíjense, Diana nos sigue aportando información y es muy importante, maestros. Nosotros como asesores, o como tutores, o como lectores, tenemos que desarrollar la habilidad de aprender a leer desde el mismo tema el camino o la idea de nuestro asesorado. Porque si desde el principio nosotros como lectores o como asesores no ubicamos el camino, la pretensión de nuestro estudiante, vamos a ir generando algunas lagunitas que más adelante nos va a costar un poquito de trabajo subsanar. Yo sigo escuchando a Diana y yo digo, Diana, perfecto. Diana está en una investigación cuantitativo con alcance descriptivo, correlacional, desde un diseño experimental. Y su propósito es establecer en qué medida o de qué manera lúdica puede ayudar en los aprendizajes significativos. O algo así, creo que fue lo que dijo el tema, ¿no? ¿Cómo abordar? Aquí la pregunta es, si Diana dijera, maestro, pero yo no lo quiero hacer cuanti, yo lo quiero hacer quali. Ok, ¿cómo abordar esta misma temática desde lo quali? Y es una pregunta bastante interesante. Primero es, tendría que quitarle lo correlacional. Lo segundo, tendría que cambiar el diseño. No es a través de un experimento, el enfoque cualitativo, como puedo comprender, como puedo entender el fenómeno de estudio. Eso solo lo puedo hacer
desde lo quali, pero no desde lo quali. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que desde la enunciación del tema, a mí como asesor o como tesista, tenga perfectamente claro que se trata de un estudio desde una perspectiva cualitativa. Ahora, la determinación del diseño de lo cualitativo no es en función ni de modas, ni de preferencias personales, sino de propósito del estudio. Mixto. Ok, Diana. A ver, Diana, vas a hacer un estudio mixto. ¿Desde qué diseño? ¿Con enfoque dominante? ¿En paralelo? ¿Multimodal? Porque los diseños mixtos, perdón, porque los enfoques mixtos tienen un diseño metodológico específico que también hay que seguir, una ruta metodológica que también hay que seguir. Y recuerdo que en el transcurso de mi conversación les decía que a veces pensamos que un estudio es mixto solo porque incorporamos datos cuantitativos y datos cualitativos, ¿no? Un estudio es mixto en función del diseño que he adoptado. Un diseño con enfoque dominante quiere decir que presento información de los dos, pero en algún momento de mi estudio me enfoco solo en uno. Sigo toda mi tesis en ese enfoque. De enfoque en paralelo significa que al mismo tiempo llevo dos estudios dentro de mi estudio, un estudio quanti y un estudio quali. Significaría hacer un planteamiento del problema mixto que incorpore preguntas quanti y preguntas quali, que incluya objetivos quanti y objetivos quali, que determine actividades específicas, objetivos específicos quanti y objetivos específicos mixto. No sé si logro darme a entender. No es la simple asociación de datos quanti quali lo que determina lo mixto, el diseño. ¿En qué diseño me ubico? Entonces, yo estimo que tanto los estudiantes, los tesistas, como nosotros como asesores, yo también soy asesor, tenemos que tener mucha claridad desde el momento mismo en el que mi alumno o mi tesista me plantea el tema de investigación. Y debo de aprender a leer el tema de investigación. El tema de investigación, justo con la charla o con lo que mi asesorado como tutorado me cuente, me va a mí a permitir decirle, ok, perfecto, vas por buen camino. Oye, por lo que tú me cuentas, creo que la perspectiva, el enfoque y el diseño podría darse dentro de este cauce. ¿Por qué? Porque a través de este cauce, ¿no? Y cuidemos mucho, y yo, por supuesto que yo lo asumo, esta Diana de testigo, Diana fue mi asesorada en su tesis doctoral. Entonces, una situación que ocurre con bastante frecuencia en el tema de las tutorías o de las asesorías para tesis de investigación es el predominio de puntos de vista de algún asesor versus otro, ¿no? No aparecen mis observaciones y si no aparecen mis correcciones, el documento no pasa y no pasa y no pasa. Recuerden que finalmente el responsable directo del trabajo de investigación es quien se asume como director de trabajo. Y todos los que hacemos observaciones o comentarios solo son eso, son observaciones o son comentarios. Lo lamentable sería que tratando de atender a todos hiciéramos un Frankenstein. Gracias, doctor. Bueno, pues vamos a cerrar con las últimas dos preguntas para tener la oportunidad de contar con un par de minutos para hacer la entrega de la constancia. Galilea Muñoz mencionaba que las variables son parte de un estudio cuantitativo más que del cualitativo. Sin embargo, me causa conflicto que en un seminario que estoy tomando nos solicitaron la operacionalización de variables,
pesar de que mi trabajo es cualitativo. Mi pregunta es, ¿realmente es posible una operacionalización de variables en un estudio cualitativo? ¿Y qué tan útil puede ser? Gracias, Narciso. Sí, estas cuestiones también son una constancia de fondo del investigador. Yo, por lo menos, desde mi propia experiencia, yo en una investigación cualitativa no necesito variables, ni necesito operacionalizar variables porque no voy a determinar, ni a verificar, ni a correlacionar nada. Necesito unidades de análisis, Narciso. Necesito categorías. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que me interesa desarrollar un estudio exploratorio en donde mi interés es tratar de comprender las emociones que se han derivado del confinamiento social en chicos de educación primaria. Y entonces hago una inmersión a la comunidad y a la escuela. La escuela para entrevistar a sus maestros, en la comunidad para acercarme a los padres de familia. Y yo encuentro que en el caso de la familia, ¿qué crees? Hay violencia familiar. Y yo no lo había considerado en mi planteamiento del problema. Entonces, violencia familiar se va a constituir para mí en una unidad de análisis. En términos cuantitativos, pero a mí no me interesa como variable. Me interesa como unidad de análisis, porque la voy a explorar. Porque voy a investigar con mis sujetos cómo ocurre, por qué ocurre, qué pasa en el fondo de esa unidad de análisis llamada violencia familiar. En cambio, en una investigación cuantitativa, las variables se someten a un proceso de definición y de operacionalización. Digo qué es y digo cómo las voy a medir, cómo las voy a cuantificar. Investigación cuantitativa, en la cual no me interesa eso, Narciso. ¿Por qué no me interesa, Narciso? No me interesa porque mi propósito no es medir, no es determinar relaciones. Yo lo estudio porque surgió como una unidad en un fenómeno que estoy indagando que me permite identificar otras categorías u otros conceptos, pero no necesariamente llamadas variables o variables y definición y concepto y operacionalización. Algunos autores incluso dicen que sí se deben de considerar. Yo, por lo menos, desde mi propia experiencia, en todas las investigaciones cualitativas que he dirigido, no solicito variables. No las solicito porque mi propósito no es ni establecer parámetros de medición y de comparación. Mi propósito es comprensivo, interpretativo. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Bueno, Galilea, esperamos que te haya sido disipada tu duda. Arisbet, creo que aquí terminaríamos con la pregunta de Arisbet. Tengo otra duda. En mi estudio solo tenía planeado la aplicación de un instrumento. En este caso, un guión de entrevistas semi-estructurada y con él obtener información para conocer las causas del síndrome de burnout. ¿Cree que sea necesario contemplar la aplicación de más instrumentos? Sí, yo sugeriría que sí, por lo menos 3 instrumentos, por lo menos, para tener manera de triangular información, de cruzar información. Imagínate, Narciso, que desarrollas una investigación
sobre el desempeño del docente. Y vas y entrevistas al maestro nada más. Y buscas a través de preguntas no dicotómicas. Es otra cuestión que también hay que cuidar. Hay que cuidar mucho la formulación del tipo de preguntas que hacemos en un instrumento, porque a veces nos vamos con puro sí, no, sí, no, sí, no, y graficamos puro sí, no, y sí, no, y sí, no. Y ¿eso qué nos dice? O sea, hay que cuidar, hacer preguntas tipo escala Likert, inclusive una o dos preguntas abiertas, ¿no? Para poder tener mayor amplitud en el proceso de recogida de información. Imagínate el ejemplo que te ponía Narciso, que le aplicas un instrumento, una encuesta a un maestro porque quiere saber entre los maestros de esa escuela si hay un buen desempeño docente o académico. Y todos te dicen que sí, que son extraordinarios maestros. ¿Contra qué lo vas a comparar? ¿No crees que sería importante también? ¿No crees que sería importante preguntarle también a los alumnos? ¿No crees que sería importante incluso elaborar un guión de observación? Por eso la importancia de contar por lo menos con más de un instrumento para recoger información. Listo, ahí está. Ahí está Arisbet. Bueno, pues tenemos todavía más preguntas allí, creo que las tendríamos que dejar para responderlas de manera asincrónica y encontraremos los mecanismos para hacerlo. Y pues daríamos ya por terminada la sesión, no sin antes cederle el uso de la voz a la maestra Nancy Torralba, jefa del área de tutorías, para hacer la entrega de la constancia correspondiente. Adelante, maestra Nancy. Muchas gracias, maestro Narciso. Pues bien, este tema es realmente apasionante. Es evidente cómo la investigación en la actividad humana es una función trascendental en la sociedad. Realmente nos aporta y nos permite despertar la curiosidad, la reflexión, el cuestionamiento, estar en duda y bueno, tener estas bases fundamentales de una genuina investigación para llevar a cabo la construcción del documento de titulación. Es sin duda una actividad ética que celebro esta oportunidad que nos dio doctor Héctor de compartir su saber, su experiencia, de poder atender a los cuestionamientos de algunos estudiantes tutorados que se acercaron al área, que expresaron esta necesidad formativa. Y bueno, la disertación oral elocuente, clara, precisa, creo que nos dio muchísimos elementos para poner sobre la mesa, para poder discutir, para continuar este análisis y pues en esta situación incierta, única, cambiante y compleja de este conflicto cognitivo, en donde, como bien señalaba usted, en esta espiral recursiva, los estudiantes, los investigadores se detienen, hacen pausas, toman esta bocanada de aire fresco para replantear este diseño, el paradigma, en ocasiones para dirimir entre qué instrumento utilizar, con qué técnica voy a estar en inmersión en el campo de estudio, en el campo de trabajo. Y bueno, pues agradecer su destacada participación. Estamos seguros de que estos esfuerzos que hace el área de tutoría permiten generar espacios de formación, de análisis, de reflexión autónoma y compartida sobre el sentido de la práctica y las posibilidades de mejorarla. Así que exhortamos a los estudiantes aquí presentes a continuar en este ejercicio de investigación y recuperar todos estos elementos valiosos que nos compartió el doctor. Más allá de la acumulación de datos en estas tesis de investigación, que podamos asumir este método dialéctico de investigación, de reflexión, acción, en la cual podamos partir de la experiencia, someterla al cuestionamiento y reelaborarla. Así que muchísimas gracias, doctor. Reciba nuestra gratitud, nuestra consideración distinguida
Y me permito dar lectura a la constancia que hemos elaborado y que a la letra dice: la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, a través del área de tutoría, otorga la presente constancia al doctor Héctor Martínez Guerrero por su destacada participación en la asesoría académica Investigación Cualitativa, dirigida a estudiantes de cuarto grado de las licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Física, Enseñanza y Aprendizaje de Telesecundaria e Inclusión Educativa, realizada el día 20 de octubre del año 2021, con un trabajo académico online de 2 horas a través de la plataforma Zoom. Jalapa, Veracruz, a 20 de octubre del 2021, firman al calce nuestra subdirectora de docencia, la maestra Amelia Malillel Guzmán Sánchez, y una servidora, jefa del área institucional de tutoría, maestra Nancy Toralba Contreras. Doctor, un placer haber tenido la oportunidad de encontrarnos esta tarde, coincidir, aprender, y bueno, es tiempo de aprender, desaprender y reaprender en este proceso de investigación. Muchas gracias, muy amable por su generosidad en tiempo y en conocimiento. Le enviamos un fuerte abrazo a la distancia.